Ay, bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Bogotá, de Cali, de Cartagena, Santa Marta, Valledupar, en Bogotá. Un saludo allá en Medellín a nuestro querido amigo Daniel Santos. Hoy se ha integrado aquí a esta comunidad espiritual, a los pocos de todas las edades, para escuchar esta maravillosa conferencia de sabiduría gnóstica. Una sabiduría de los dioses para los hombres, una sabiduría divina, una sabiduría que nunca se le puede entregar públicamente a la humanidad porque es demasiado sagrada. Hemos dicho, y lo aclara el Maestro Jesús, que hay dos formas de entregarle la enseñanza a la humanidad. Cuando uno de los apóstoles le preguntó, Maestro, ¿usted por qué a nosotros nos entrega un lenguaje y a las personas les entrega en otro lenguaje? Él dice, él enseñó, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Tener la capacidad de percibir las verdades cósmicas, como es la sabiduría gnóstica en estos tiempos de fin, es característica de los estudiantes gnósticos inquietos que han sido iniciados en escuelas de misterios en vidas anteriores y que buscan la realidad de la existencia del universo, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué existimos, por qué sufrimos, cómo hacemos para liberarnos del sufrimiento. El venerable maestro Samael nos enseña, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir, la realidad de nosotros mismos. Las sacerdotisas de Tebas se entregaron a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría, Homo nocte ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Realmente nosotros somos un laboratorio químico maravilloso, desconocido por la ciencia y desconocido por nosotros mismos. Dentro de cada uno de nosotros existen posibilidades y capacidades adormecidas que, desarrolladas gradualmente, nos llevan al conocimiento del universo y de los dioses. Nosotros estamos enseñando una sabiduría trascendental que va más allá de la mente y la razón, de los sentidos físicos. El Cristo nos dice las cosas de Dios, lo invisible, lo desconocido, para los ojos de la carne, que son los sentidos físicos. La mente y la razón es una locura, pero para el ojo del espíritu es una sabiduría. Nosotros tenemos una visión desarrollada, pero de tipo material, de tipo sensual. Y con ella, y con esa visión, nos han lavado, nos han manipulado, nos han condicionado de todo, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista político, desde un punto de vista científico, etcétera. Pero la visión espiritual que nos permite ver la realidad de las cosas y percibir las verdades cósmicas se encuentra atrofiada dentro de la raza humana, pero nosotros, los iniciados de todas las edades, que nos hemos ganado el derecho de tener esa capacidad de percibir esta verdad e irla comprobando gradualmente, porque nosotros hablamos
del símbolo y hablamos de la parábola. Cuando Pablo de Tarso nos enseña, poseéis cuerpo carnal y cuerpo espiritual, estamos penetrando en una parte de la realidad desconocida, y aquí la tenemos: el cuerpo físico, el cordón de plata y el cuerpo astral. Tenemos que aprender a conocer que tenemos dos realidades: una física ilusoria, que es el cuerpo físico, es ilusoria porque viene de nuestros padres, porque perece al morir, y una real que viene de Dios, que es inmortal, pero que desafortunadamente nuestra alma está esclava del pecado, y ahí están todas las posibilidades del conocimiento. Y por eso el Cristo entregó esta enseñanza cuando dijo: deberéis liberar vuestra alma del pecado. El pecado son los defectos, el alma es nuestra realidad. Tenemos que comprobar la realidad. ¿Cómo? Tenemos que penetrar en la comprobación de las verdades cósmicas. No quedarnos simplemente en la teoría, o como decía Santiago el apóstol: no seáis hacedores, no seáis oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que comprobar esta verdad sagrada. Y si aquí enseñamos la clave para salir conscientemente en cuerpo astral, todos los discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral. Es maravilloso comprobar que tenemos una realidad trascendental, que es la que maneja nuestro vehículo físico, pero que lo maneja en una forma inconsciente, porque nuestra alma está esclava del pecado. Necesitamos conocer técnicas, claves y procedimientos para conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico, para conocer esos defectos que se manifiestan a través de nuestro pensar, sentir, actuar, comprenderlos, juzgarlos, eliminarlos, liberar nuestra alma del pecado y gradualmente ir despertando la conciencia. Esa esencia, esa conciencia que vamos liberando a medida que vamos eliminando los defectos, nos va dando un porcentaje de conciencia despierta que nos irá permitiendo percibir en mayor forma las verdades cósmicas. La gnosis es una enseñanza eterna, perenne, siempre ha sido, siempre es y siempre será. La gnosis es la manifestación de Dios a través de una sabiduría trascendental, y cuando nosotros la comprobamos, nos hacemos uno con Dios y entramos gloriosos al reino de los cielos, porque como nos dice el Cristo Jesús, nadie entra sino a través del Hijo, y el Hijo es Cristo. Precisamente hablando de ese Cristo, la conferencia de hoy se llama Los planetas metálicos de la alquimia. Y decimos que es maravillosa la danza de los mundos alrededor del sistema, de su sistema gravitacional, el Sol. Pero más maravillosa es los planetas metálicos de la alquimia. Nosotros somos un laboratorio alquimista, pero tenemos que desarrollar todas nuestras posibilidades, todas nuestras capacidades, y hacer una creación dentro de nosotros. Porque así como Dios creó el universo en 7 días, y el 7 es un orden, la ley del 3 crea y la ley del 7 ordena. Todo está constituido por 7 partes. Entonces, dentro de nosotros existen 7 fuerzas maravillosas que están relacionadas con cada uno de los planetas principales. Estos planetas influyen en todas las formas. Todo el universo influye dentro de la naturaleza humana. Uno mira las constelaciones, las 12 constelaciones. Uno mira a los arianos son fuego. Están influenciados por Marte, el dios de la Tierra. Son trabajadores, son tipos militares, etcétera, etcétera. Son iracundos, son un poco celosos, tienden a tender a sufrir del hígado, que es un órgano que está relacionado con el planeta Marte. Y así podíamos hablar de todos los signos. Podíamos hablar de los geminianos, los rápidos. Tan regidos, tan influenciados por el planeta Mercurio, que se dice que es el mensajero de los dioses, porque gira alrededor del Sol en su órbita solamente en 88 años. Entonces Mercurio da rapidez, da capacidad intelectual, etcétera, pero generalmente se les afecta el sistema nervioso, se les afecta el sistema digestivo. Tienen que aprender a manejar esas fuerzas mercurianas que le dan gran velocidad y gran capacidad. Y así tenemos los libranos, que están regidos por Venus, son amorosos, son bastante celosos. Tienen la tendencia a tener problemas de sufrimiento en los riñones, porque cada uno de los
de las influencias que ejercen a través de las constelaciones, actúa sobre determinada parte del organismo. Por ejemplo, los arianos tienden a sufrir del hígado y tienden a sufrir de la cabeza. Y los de Libra tienden a sufrir de los riñones. Y los mercurianos tienen la tendencia a sufrir problemas respiratorios. Ese es un punto débil de los mercurianos, de los geminianos. Y así podríamos hablar de cada una de las constelaciones. Podríamos hablar de el pisciano. El pisciano que está formado por dos pececitos, uno que va para allá y uno que va para allá. Son las contradicciones. Hay entre un materialismo falso y un espiritualismo falso. Entonces no saben tomar decisiones. Tienen que crear un pez de conciencia, un pez Cristo, que lo libere de esa influencia mecánica del Piscis. Y así podíamos hablar de todas las constelaciones, pero nos estamos saliendo del tema que realmente nos interesa, los planetas metálicos de la alquimia. Nosotros somos un laboratorio alquimista y tenemos que convertirnos en los alquimistas de la gran obra. Nosotros, los iniciados de todas las edades, que posiblemente estamos aquí en forma sincera, formamos parte de esos alquimistas que teníamos nuestros laboratorios y les presentábamos a los gobiernos una forma de trabajo a través de los cuales hicieron grandes descubrimientos. Y les hablamos de la transformación del plomo en oro, pero en determinados momentos nos reuníamos para estudiar esta sabiduría y hacer la creación de ese oro espiritual dentro de nosotros mismos. Transformar el plomo falso de nuestra personalidad en el oro del espíritu. Ese proceso alquímico que le llamamos los planetas metálicos de la alquimia está relacionado con cada uno de los 7 planetas principales. Porque nosotros tenemos, además del cuerpo astral, tenemos el cuerpo mental, el cuerpo de la voluntad, de la conciencia, etc. Son 7 cuerpos. Apenas conocemos en una forma aparente, pues, el cuerpo físico. Lo demás, cuando salimos en astral, posiblemente ya entramos en el conocimiento de la posibilidad de otro cuerpo. Esos cuerpos tenemos que nosotros, a través de procesos alquímicos, cristalizarlos. Que ese Cristo vaya cristalizando cada uno de los 7 cuerpos a través de un proceso alquímico que se realiza con la transmutación sexual, con la alquimia de los sabios, con la piedra filosofal. O aquí en un lenguaje más sencillo, con el sexo sabio y consciente, sin perder jamás las energías sexuales, sin violar jamás esa ley que nos entregó Moisés y que el Cristo nos enseña en el Evangelio de San Juan. No, Dios, Moisés, porque si creyeses a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él, porque dice él, porque Moisés encarnó el Cristo, Abraham encarnó al Cristo, Krishna encarnó al Cristo, Jesucristo encarnó al Cristo, y Samael encarnó el Cristo es el Hijo del Hombre, el Cristo no es propiedad de nadie, se encarna en un hombre debidamente preparado. Moisés, el gran legislador que nos entregó la enseñanza de la ley en aquellos tiempos, encarnó al Cristo. Jesús nos entregó la enseñanza del amor y aquí se dio el equilibrio de la balanza con sus 2 aspectos, amor y ley. Lo dice Moisés en el Levítico 15, versículo 18. Cuando un hombre yaciero se acostare con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche. Esa es la fornicación, ese es el pecado original que lo cometemos y lo seguimos cometiendo. La satisfacción del placer bestial animal, donde no hay ninguna satisfacción, sino la destrucción de las posibilidades espirituales de la raza humana. Y nos añade en Levítico 15, versículo 32, esta es la ley para el que derrame el semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Ahí está escrito, pero les recomiendo la Biblia Casiodoro de la Antigua, Casiodoro de la Reina, que es la más relacionada con el original. Las otras están muy adulteradas. Levítico 15, versículo 18. Entonces, trabajando con esa alquimia, con ese germen Cristo, con esa semilla Cristo, que cuando nos habla Pablo de Tarso, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es la energía sexual de la cual puede nacer el Cristo, el Hijo de Dios, en cada uno de nosotros, en un nacimiento segundo, y el nacimiento sexual.
Si así el cuerpo, la carne, nace por la unión de un hombre y una mujer con fornicación, así el cuerpo, el Cristo, el Hijo, van a nacer en cada uno de nosotros de la unión sabia de un hombre y una mujer, sin perder jamás las energías sexuales, transformando esa agua en vino, ese plomo en oro, para que el Cristo suba en lo que hablan las Sagradas Escrituras, en el misterio de la transustanciación, cuando una sustancia se transforma en otra para formar un sistema planetario dentro de nosotros mismos y comprender esta conferencia que se llama los planetas metálicos de la alquimia. Es maravilloso. Así como en el firmamento, en el espacio, hay un sistema solar. Dentro de nosotros tenemos que crear ese sistema solar y hacer un microcosmos dentro de un macrocosmos, integrarnos con la divinidad, con lo creado y penetrar glorioso al reino de los cielos. Esto es difícil. Ahora simplemente les estamos dando unas ideas de estas enseñanzas trascendentales y revolucionarias, desconocidas desafortunadamente para la raza humana y que ustedes tienen en estos momentos lo que se le concede tener el mérito divino de escuchar estas enseñanzas sagradas. Nosotros miramos el orden del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos a la luna, tenemos aquí a Mercurio, tenemos aquí a Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Ese es el orden planetario. El Sol queda en el medio del sistema solar, dándole vida a todo lo creado. El Sol da vida a todo lo creado. El Sol espiritual y el Sol dentro de nosotros. El Cristo Sol. Cristo Sol. Tenemos que comprender, vivir y comprobar esto del Cristo Sol. Entonces, nosotros siempre nace algo, siempre nace con la luna. El primer día del calendario debía ser luna, el segundo día miércoles, el tercer día martes. Pero esto fue cambiado, porque ese es el orden planetario. Pero eso fue cambiado en la época del Imperio Romano por la religión dominante en aquella época. Esta enseñanza nos la habían entregado los sabios asirios caldeos, pero desafortunadamente todo ha sido como deformado. Pero aquí estamos en una forma revolucionaria mística, develando la cruda realidad del universo, del símbolo y la parábola, del misterio de nosotros mismos. Entonces uno nace con la luna. Después viene el proceso de Mercurio, después viene el proceso de Venus. Nosotros tenemos que nacer místicamente, alquímicamente. Nosotros, por ejemplo, para ver la relación que hay en este sistema planetario, se dice que el último día de descanso es el sábado, porque es Saturno. Entonces, cuando Dios hace una creación, termina en sábado. Ese debería ser el último día, pero repito, ese calendario ha sido adulterado. Cuando uno muere, uno nace por la luna y muere por Saturno. Pero tiene que volver a nacer y nace otra vez por la luna. La luna nos lleva y nos trae. Y uno muere por Saturno. Pero dentro de la parte alquímica trascendental, uno nace por la luna y muere por Saturno, pero muere para todo lo material, para todo lo ilusorio. Entonces, en ese momento, hablando alquímicamente, Saturno, el anciano de los siglos, se transforma en el niño de la sabiduría. Cuando uno es una persona común y corriente, nace y muere. Y vuelve a nacer otra vez. Está un ciclo mecánico de la naturaleza. Pero cuando uno se va al ciclo real espiritual del ser humano, entonces uno comienza el nacimiento Cristo con la luna y termina su desarrollo con Saturno y se convierte en un niño. Entonces Saturno se convierte en el niño Cristo, la sabiduría. El Cristo debe nacer en cada uno de nosotros. Y nace como un simple, o sea, es un niño divino, pero tiene yo siempre yo diciendo, pero calma. mismo. Antes de seguir, le agradezco a las personas que tengan alguna inquietud que me las manden por WhatsApp. Les contestamos sus inquietudes y sobre todo relacionadas con los temas que estamos tratando. Entonces, nosotros aquí vemos pues que Júpiter,
se da un sistema de transformaciones alquímicos dentro, y eso lo comprendemos a través de esta conferencia. Entonces Saturno se convierte en el niño Cristo de la sabiduría. Júpiter se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta. Cuando hablamos de la filosofía secreta, hay dos tipos de filosofía. La académica, interpretada y alterada, que se enseña en colegios y universidades, y la filosofía secreta, que es la sabiduría que adquiere el hombre a través de un desarrollo espiritual, a través de una pistisofía. Entonces Júpiter se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta. Marte, el belicoso, se transforma en el Venus de la sabiduría. En el Venus del amor. Y se encuentra el Sol dándole vida a todo el sistema creado. Así como Dios hizo, porque este mundo no apareció por casualidad, y como dicen los tontos científicos, que fue por un Big Bang, y que una bola gigantesca, un átomo gigantesco, caliente, y por la calor se explotó y apareció. Esa es una teoría estúpida y ridícula, como esa teoría de la evolución mecánica que da origen a todo lo creado. No, si conocieran las vidas pasadas, si conocieran el cuerpo astral, si conocieran las dimensiones superiores de la naturaleza, no caerían en las trampas de esas fábricas de robots en las cuales uno estudia y le lavan el cerebro, aunque yo también estudié en una universidad. Entonces, vamos a hablar así, también como esa conciencia, esa dinámica planetaria actúa dentro de un desarrollo espiritual para crear al Hijo del Hombre, el Cristo, que nace como un niño y se desarrolla hasta convertirse en hombre entre los hombres, para hacerse uno con el Padre y entrar al reino de los cielos. Así como las constelaciones influyen sobre la parte física y la parte psíquica de la naturaleza humana, todas las 12 constelaciones, así también este sistema planetario, este sistema solar, influye dentro de la mecánica del crecimiento de la raza humana. Y esto es algo maravilloso. Por ejemplo, vamos a comenzar a hablar. Uno nace bajo las influencias de la luna. La luna influye en el crecimiento humano de los 0 a los 7 años. El ser humano penetra al claustro materno como un simple germen para desarrollarse y a los 9 meses, venir más desarrollado, más no completamente desarrollado. Nace el niño. Ahora vamos a ver por qué en la Biblia nos dice, nos enseña, ay de las paridas en los tiempos del fin, estamos en los tiempos del fin. ¿Y por qué dice la Biblia, ay de las paridas en los tiempos del fin? Porque ahora hacen miles de cesáreas, y las cesáreas tienen muchas consecuencias, tanto en la madre como en el pobre, en la pobre criatura, con estas actuaciones criminales del anticristo, de la falsa ciencia. Y les voy a explicar por qué. Toda mujer puede parir naturalmente, salvo que el niño venga con una hidrocefalia, la cabeza más grande, etc. Toda mujer puede parir normalmente, ya sé. Pero ahora hacen la cesárea. Sí, cantidades necesarias, y en esta forma, pues, trae consecuencias, y le voy a decir por qué trae consecuencias. Primero, tienen que aplicarle a la madre con el niño en su vientre, le tienen que aplicar anestesia, y todo lo que le entra a la madre le pasa a la criatura, y la anestesia crea problemitas en el cerebro. Le tienen que aplicar penicilina para prevenir cualquier infección, y todo lo que se le aplica a la criatura le pasa a la madre. Entonces están penetrando unas sustancias que no deben, y entonces el niño va para lo, eh, una incubadora, una incubadora. Si la madre debe nacer el niño y enseguida darle seno, es algo maravilloso. Entonces el niño va para incubadora, y entonces la madre ha sido inyectada con penicilina, y ha sido inyectada con anestesia, y eso se le pasa a la criatura. Se dice que a la persona que le hacen la cesárea, la criatura pierde 10 años de vida.
ahora se le hace un seguimiento prenatal, etcétera. Pero este es un plan que hay, entonces según este seguimiento prenatal, lo que están haciendo es una programación. ¿Para qué? Para que la mujer, cuando el niño nazca, la están programando, la están manipulando para que utilice anticonceptivos. Y fíjense la crueldad de estos tiempos para que ustedes comprendan por qué el Cristo nos enseña las Sagradas Escrituras. Ay de las paridas en los tiempos del fin. Yo conocí una niña de 16 años. La niña estaba enfermita y la madre tenía 16 años. Yo le pregunté, jovencita usted, porque la mamá es amiga mía. Yo le dije, ¿usted está tomando alguna clase de anticonceptivo? Es una niña que es muy, o sea, que no ha estudiado casi, entonces me hizo así, el implante. ¿Y qué es el implante? Un compuesto de progesterona. Y la progesterona actúa sobre la matriz. Por eso las mujeres que utilizan el implante pierden rápidamente el apetito sexual y se les atrofia la matriz. Y más allá existe la posibilidad de cáncer en la matriz. Y si la madre está dándole seno y tiene el implante colocado, la progesterona se le pasa a la criaturita y le está afectando la parte sexual, para que ustedes comprendan por qué hay ahora tanto aumento de homosexuales y mujeres lesbianas, etc. Entonces, o sea, es un problema ahora. Yo conocí una enfermera profesional que le preguntó al ginecólogo que si, qué usaba para cuando quedara embarazada. Entonces el ginecólogo dijo, tome se puede aplicar la pelucal. La pelucal es fuerte, base progesterona. Entonces, como es un concentrado de progesterona, y eso da cáncer, entonces le dio cáncer. Dio cáncer, tuvieron que sacar los ovarios, la matriz, una parte del colon, el esposo la dejó. Yo le dije que no usara eso, pero a veces uno cuando estudia demasiado se cree sabio, pero ahora con esta pues, ciencia del anticristo uno tiene que andar prevenido. Y esa es precisamente la finalidad de estas conferencias, hermanos, que ustedes adquieran una historia no solamente del universo, sino de la materia. Son dos aspectos del conocimiento. El conocimiento material que está relacionado con el hemisferio izquierdo y el conocimiento espiritual que está relacionado con el hemisferio derecho. Aquí lo que hacemos nosotros es desarrollar el hemisferio derecho para a partir de esa sabiduría del hemisferio derecho manejar el hemisferio izquierdo y aprender a vivir en armonía con el universo, con nosotros mismos y lograr un desarrollo espiritual. Es una enseñanza muy revolucionaria. Yo los invito pues a todas las personas que están comenzando a asistir hoy a nuestro gran amigo Daniel Santos, que se vincule a este poderoso conocimiento, y a todos los que están asistiendo por primera vez, no dejen de asistir. Esto es lo que llaman el pan del cielo para los seres humanos. Cuando usted reza al Padre Nuestro y dice, danos el pan de cada día. Hay dos panes, el pan para el cuerpo y el pan para el alma. Cuando el Cristo dice, danos el pan de cada día, está hablando del pan espiritual. Las multitudes entienden el pan, la yuca, etc., pero nosotros entendemos el pan espiritual. Es la sabiduría que Dios nos da cuando nosotros participamos y vamos logrando desarrollos espirituales, y Dios nos va entregando una sabiduría que se entrega internamente. Aquí simplemente entregamos el cuerpo de la sabiduría, pero Dios nos entrega el alma de la sabiduría. Entonces tenemos que comprender estas cosas. Ahora, a las mujeres cuando tienen ya como 3 hijos les van cortando las trompas. O 2 si se descuidan. Es interesante. Ay de las paridas en los tiempos. Es un problema. Es un problema ahora. Pero nosotros necesitamos, ustedes han venido aquí a adquirir una sabiduría de los dioses que nos permite vivir en estos tiempos difíciles, porque uno puede estudiar en la universidad, pero si no tiene unas bases, unos principios espirituales, nos lavan el cerebro y nos desvían a través de los intereses de una sociedad egoísta, de valores de consumo, de falsos valores, de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces el niño de los 0 a los 7 años es donde se da pues la primera etapa de su crecimiento. Los primeros 7 años es donde el niño es más feliz. Todos los niños son felices, salvo que vengan con un karma, con una llevadera
porque se portaron muy mal en vidas pasadas y entonces a veces vienen y de uno de salida ya le van cobrando el karma, el castigo, vienen con una enfermedad incurable, etcétera, vienen con un ahogo. Ahora, cuando a la mujer le hacen la cesárea, entonces cuando la mujer nace, o sea, la matriz le limpia al niño, nace limpiecito, pero cuando le hacen la cesárea, entonces tienen que, tienen que limpiarle el moco a ese niño, porque si no le va a dar rinitis durante mucho tiempo y le va a dar un antihistamínico que le va a traer consecuencias. Entonces, tenemos que manejar esta información. El nacimiento debe ser parto normal. Yo estuve mirando aquí en el Ecuador, hay una tribu indígena maravillosa. Entonces había un periodista internacional que la entrevistaba y le decía, ¿ustedes hasta cuándo trabajan? Hasta el último día. Y el último día contaba ella, ¿qué hacen ustedes? Las amarran con unos palos allá para que hagan el esfuerzo y el hijo lo recibe el padre y el padre corta el cordón umbilical y esos niños nacen fuertes y poderosos. Yo conocí aquí en Barranquilla una señora que vendía por aquí, por mi casa, vendía frutas, andaba con una ponchera, una morena fuerte. Había tenido varios hijos. Y ella trabajaba hasta el último día con su ponchera ahí en la cabeza. Y siempre todo le salía bien. Ya cuando tuvo como el quinto hijo, trató de perderlo. Yo la convencí de que no lo perdiera. Cuando nació el sexto hijo, quería cortarse las trompas. Yo le dije, no te cortes las trompas porque va a cambiar el curso de tu existencia. Vas a perder la fuerza, etcétera. Vas a quedar desconectada. Vas a perder el apetito sexual. No me escuchó. No me escuchó. Se cortó las trompas. Como a los 3 meses, el marido, el esposo, me dijo, Ariel, ya no es la misma. Ya no siente nada. Se voltea para el otro lado. Está seca. Yo te dije. O sea que no la vayas a abandonar, tienes que quedarte con ella. Afortunadamente, ella se encontró, me dice que ella vino aquí a mi casa y me contó un sueño. Me dice, vi una virgen flotando. Le dije, usted es la virgen, yo soy la virgen. Y vengo a decirte que el hijo que tuviste era el último que te tocaba tener por ley del destino. Y por haberte cortado las trompas, vas a pasar mucho trabajo. No voy a decirle que, pero está pasando, ha pasado mucho trabajo la pobre señora. Les iba bien, eran pobres, la gente los ayudaba, se ganaba en el par comer, etcétera, etcétera. Honradamente, ese es un trabajo honrado. Entonces, hay que conocerte. Entonces, el niño nace de los 0 a los 7 años, se desarrolla la primera etapa de su crecimiento y, y, y el niño es feliz. ¿Por qué? Porque no piensa. El niño es divino. Cuando el niño nace, los defectos no se le manifiestan todavía. Tiene que formarse lo que se llama el cuerpo, la personalidad, que es a través del cual se manifiestan los defectos que trae la vida pasada. Porque cuando uno muere, el cuerpo, claro, el alma no muere, el alma se va con los defectos. Porque cuando usted duerme, el alma se va con los defectos. Los defectos no se van a caer en un cuerpo que no pueden manifestar, porque ellos se manifiestan a través del alma. Entonces, cuando uno muere, los defectos se van con el alma, la alma juzgada, y el alma regresa con los mismos defectos. Pero el alma no se puede manifestar a que se forme un vehículo que es el que permite que los defectos de la vida anterior se manifiesten, que se llama el cuerpo, la personalidad, que normalmente se manifiesta durante los primeros 7 años. El niño es divino, todos los ojos de los niños son divinos, por eso es que le causan el mal de ojo. Hay que hacer una protección, hay que poner una cosita de oro, etcétera, para que la gente mire ahí, porque los ojos son divinos, y la gente mira así, y tiene una mirada así negativa, entonces le hace la parte vital se la obstruye y entonces le da mal de ojo y los médicos no pueden curar eso. Se puede morir en un hospital. Entonces, durante los primeros 7 años es la época más feliz de la existencia de un niño, salvo que venga con un karma, con un castigo de vida científica. Que esto tenemos que estudiarlo después cuando lleguemos a la ley del karma. También durante estos primeros 7 años se manifiesta en el niño lo que se llama, o sea, el testículo, nosotros enseñamos, ¿no? Esta es cuestión de alquimia, esto la ciencia no habla de esto, ni puede saber de estas cosas, ¿ya? El testículo está constituido por 3 capas testiculares. La primera capa testicular se manifiesta y actúa durante los primeros 7 años de existencia
Y esto le permite a la criatura células que le permiten existir y le dan vitalidad. En las niñas, sus ovarios también producen ciertos principios que la sostienen vitalmente. Eso le pasa a los niños y eso le pasa a las niñas. Cuando el niño nace, que nace ya, la criaturita nace desarrollado, más no completamente desarrollado. Los varones se terminan su ciclo de desarrollo a los 21 años y las mujeres a los 18 años. A los 21 años el hombre es un varón formado dentro de la mecánica alquímica de la naturaleza. Una química inconsciente, pero es alquímica. Toda transformación de la naturaleza es alquímica. Bueno, entonces, este es maravilloso. Tenemos que manejar todo este conocimiento porque pobres niños con las vacunas. Antes de 10.000 uno tenía autismo. Ahora de 36 uno tiene autismo. Efectos de las vacunas. Por ahí me estaba hablando un amigo hace poquito tiempo que le aplicaron la tercera vacuna y está todo enfermo, nunca haya sufrido de nada. Todo enfermo, está paralizado, no puede caminar, etc. Cosas difíciles. Por ahí otro amigo me dijo, mi papá también se vacunó, te voy a mandar por internet lo que le pasó, entonces de pronto ya se lo lleva a ustedes, ¿no? Tenemos que estar preparados, amigos, tenemos que estar de acuerdo con la ley de Dios, de acuerdo con los principios divinos, tenemos que trabajar con sabiduría, con conciencia, pero eso lo tenemos que desarrollar dentro de nosotros a través de un conocimiento trascendental que se llama la sabiduría gnóstica. Yo los invito a todos. A los que no están inscritos en el curso gratuito de psicología, inscríbanse. Ese curso es maravilloso, es un complemento de estas conferencias virtuales. Los invito. Vea que yo sería el hombre más feliz de la vida que yo hubiera conocido estas enseñanzas jovencito. Yo, quién sabe qué hubiera logrado. La conocí un poquito tarde, desafortunadamente. Y por eso me he preocupado en entregársela a toda la humanidad en todas las formas para que los iniciados de otras edades, los pocos, no se demoren en conocerla. Y hemos colocado carteles, y hemos colocado calcamonías, y hemos tenido programas radiales, y hemos viajado por toda Colombia llevando esta enseñanza de casa en casa para que toda la humanidad tenga una preparación espiritual que nos permitan enfrentarnos a todos los cambios que han habido en la mecánica del comportamiento humano en este tiempo del fin. Y ahora estamos en el fin de los tiempos. Estamos en el apague y vamos y no sabemos qué ha pasado. Hay guerra, y hay rumores de guerra, y hay países rodeados de 120.000 hombres con hospitales y todo, pero nosotros estamos aquí. Estamos viviendo el momento, así, haciendo lo que nos corresponde hacer, lograr nuestro desarrollo espiritual. Lo demás es vivir el momento. Dios nos ayudará a trascender los hechos después que nos ganemos los méritos con un buen trabajo, ayudando a la humanidad, no violando las leyes, portándonos bien, siendo misericordiosos, porque el Cristo nos enseña, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Y esa misericordia viene de Dios hacia nosotros, cuando nosotros no la esperamos. Y es algo divino, es algo grandioso. Entonces los invito pues, acompáñenos todos los jueves, acompáñenos en el curso gratuito. Si tienen alguna pregunta, envíenoslas por WhatsApp, se las contestamos. Y ahora vamos a hacer una relajación. Siempre terminamos con una relajación interesante. Cuando está relajado, los efectos tienen más dificultad para manifestarse. Si usted está todo tensionado, la ira te coge de facilito, la lujuria te coge de facilito. Cuando estamos relajados, tenemos más dominio de sí mismo. Vamos a hacer una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar. Y al expulsar el aire, expulsamos el aire lentamente, imaginando que todas las partes negativas salen de nuestro cuerpo. Ordenar átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos nuestro cuerpo
totalmente relajado. Átomos, células, moléculas. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Vamos a hacer una respiración lenta y profunda.